¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes. De nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de Tácticas, el programa de AS Colombia, donde no hablamos de fútbol, hablamos del juego. Y nos vamos a meter hoy con los dos equipos que están representando a Colombia y ya tuvieron su primera salida en la Copa Libertadores de América. Millonarios con su empate ante Flamengo, ¿no? Los grandes favoritos no de grupo, sino grandes favoritos a quedarse con el título. Y la victoria del Junior de Barranquilla ante otro equipo brasileño, entre Botafogo en Río de Janeiro. Un arranque que la verdad pues creo que nos ilusiona, no tanto, o sí también por el resultado, pero obviamente desde aquí lo miramos desde el juego, por el lado del juego. En el juego, ¿qué hizo bien Millonarios? En el juego, ¿qué hizo bien Junior? ¿Qué hicieron los dos equipos para sacar los resultados que al final terminaron siendo muy buenos? Un empate ante Flamengo, más allá de ser local, es Flamengo, y el triunfo categórico de Junior de Barranquilla en condición de visitante. Don Lucho Restrepo, ¿cómo le va? Juan, todo muy bien. Como decía usted, emocionado, digamos, de ver que hubo buen rendimiento de los equipos colombianos ante brasileros en la Copa. Digamos que le damos palo cuando no tienen buen rendimiento, más que buenos resultados, y vimos buen rendimiento de los dos equipos, a pesar Millonarios de una circunstancia difícil con un expulsado, y pues Junior la circunstancia de jugar de visitante. Buen rendimiento de los dos equipos, buen desarrollo del partido de los dos, entonces pues agradable poder hablar bien de lo que se hizo bien de los dos equipos. Sí, partido Millonarios-Flamengo lo hicimos para Caracol Radio desde el estadio. Y cada vez que Millonarios tenía una opción, me acordaba yo de ustedes dos. Y de lo que hablamos, no, pero en buen... ok, romántico. Y de lo que hablamos la semana pasada, profe Lucas, para darle la bienvenida a Lucas González, lo que hablaron, lo que ustedes dos puntualizaron, y fue de cómo la ausencia de Leo Castro había mermado la presencia ofensiva de Millonarios. Apareció Leo Castro y Millonarios otra vez fue un equipo que generó contra Flamengo. No le vamos a pedir 15, 20 opciones, pero generó pelotas en los palos, el arquero sacó por ahí una, remates de pronto desviados. Fue un equipo que tuvo profundidad y tuvo ataque, a diferencia de lo que veníamos viendo. Profe, un abrazo. Hola, Juan. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Genera muchísima ilusión porque la gente obvia lo obvio. Muchas veces competir hoy en día con equipos brasileños es muy duro simplemente por la diferencia de presupuesto. Y el fútbol podemos intentar los entrenadores hacer lo que sea desde el punto de vista del juego, de construir ventajas, pero los jugadores son las que eventualmente deciden y ejecutan, y lógicamente con mayor presupuesto consigues mayor calidad de jugadores. Entonces es muy bonito y genera mucha ilusión el ver el resultado y el desarrollo que logró Millonarios en el Campín y también que logró Junior fuera. Con respecto a Leo Castro, tú lo has dicho, Leo Castro es posiblemente el jugador que más marca diferencia en el fútbol profesional colombiano. Recuerdo que me hicieron a mí una pregunta el semestre pasado, pregunta de cuerpo técnico, dicen, si pudiéramos fichar a un jugador, el que sea, del fútbol profesional colombiano, ¿qué jugador ficharíamos? Seguramente ese jugador sería Leo Castro, porque no solamente te genera esa presencia ofensiva que tú dices, literalmente hablando, como alguien que llega y finaliza jugadas de gol, sino también la cantidad de situaciones de gol que él genera, haciendo pases hacia el último tercio, creando ocasiones claras de gol. Es muy grande para Millonarios y ojalá que lo puedan tener en lo que resta de la Copa. Muy bien, ¿empezamos con Millos o empezamos con América? Usted No, manda, señor Restrepo. con Millonarios podemos empezar, ya que estamos hablando de Leo Castro, porque dejó unos datos y un rendimiento muy interesante, muy relevante lo que hizo Leo Castro. Ustedes saben que a mí me gusta hablar desde la percepción, después vamos a Lucho que habla más desde la data y después vamos al profe Lucas que ya habla pues desde la inteligencia y la capacidad que tiene un entrenador. Desde la percepción yo vi cosas distintas. Vi, por ejemplo, diferente a lo que hace en Liga, donde él trata, hablo de Gamero, de tener muy cerquita a Cataño y a McAllister. Esta vez estuvieron jugando, me parece lejos, estuvieron jugando cada uno en su costado. Creo yo, y voy a empezar con el profe Lucas, porque esto creo que es más de entrenadores, creo yo, profe, también dándoles una obligación muy marcada en lo defensivo. No significa que no pasen la liga, pero tenían ellos también una responsabilidad pensando en lo que ofensivamente le podía hacer el equipo de Flamengo. ¿Cómo lo vio el trabajo de Cataño y de McAllister? No, sin duda. Creo que anteriormente, sobre todo semestres anteriores, lo ha hecho. Nosotros lo sufrimos cuando lo enfrentamos con Águilas y con América. Y son jugadores que tienen muchísima calidad los dos. Entonces, tirar a David por izquierda y Cataño por derecha o invertirlos a veces. Ellos parten de falsos extremos en donde la mayoría de las veces cuando tienen el balón se meten dentro.
Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se meten dentro teniendo el balón? Que juntados a los dos mediocentros que tenía en ese partido Millonarios, juntan 4 jugadores en la mitad y muchas veces inclusive pasa con los 2 laterales a campo contrario o pasa uno de los laterales a campo contrario y el segundo punta, que era Jordana mientras estuvo en el campo, cae más convirtiendo ese 1-4-4-2 más en un 1-3 jugadores atrás cuando los deja, un cuadrado en la mitad y 3 jugadores arriba. Y esto es muy difícil de contrarrestar. Ahora, lo que tú decías, ellos dos, David y Cataño, son jugadores muy, muy confiables en el momento que se pierde el balón. Ellos no son jugadores que se quedan pensando en lo que acaba de pasar, pensando en el pase que se falló, pensando en la ocasión de gol que se perdió, sino inmediatamente hacen lo que tienen que hacer y llegan rápido y montan esa línea de 4. Y Millonarios montando esas 2 líneas de 4 es muy, muy difícil de superar. Juan, acá en esta imagen vemos, y lo que hablaba un poquito Lucas, también de lo que hizo Millonarios no solo en defensa, sino en ataque. En ataque que intentó aprovechar un poquito la falta de distancia, la altura de los mediocentros de Flamengo y un poquito llenar esa zona del área, esa zona central con Jordana y con Leo Castro, incluso cuando entraba por el otro lado Cataño, Macalister Silva, y generar esa superioridad numérica en el área rival. Entonces, si vemos, sobre todo en el primer tiempo, que fue cuando Millonarios tuvo más acciones de juego y de peligro, muchas de esas llegaron a partir de balones cruzados al centro. Y cuando vemos esas acciones, tanto Jordana como Leo Castro, incluso Cataño hacía este movimiento hacia adentro, Cataño tuvo 2 cabezazos entrando por atrás, generaban una superioridad numérica porque no solo, digamos que por la falta de distancia, un poquito por ser tan largo Flamengo, por su espíritu ofensivo, los mediocentros no acompañaban. Entonces se quedaba casi que un 3. Eran Pulgar e Igor. Exacto, Igor Jesús y Pulgar, casi que se quedaba en el área de Flamengo con esos balones cruzados, un 3 contra 3 o un 3 contra 2 de los 2 centrales, porque del lateral de Flamengo salía, y Millonarios buscó a través de esa fórmula, de esa ventaja numérica en campo, en área rival, generar ese peligro, que lo generó muy bien en el primer tiempo, y por eso, digamos, fue la importancia de los 2-9. Y Millonarios en el primer tiempo generó 1.55 goles esperados, una alta calidad de sus opciones de gol, los remates fueron muy peligrosos, mientras que Flamengo generó, a pesar de que tuvo acciones muy peligrosas, sobre todo esa de Matías Viña en el minuto 2. Sí, que eso puede cambiar un partido, ¿no? Puede cambiar un partido, una distracción del central que tuvo una probabilidad de gol. Digamos que esa acción desde ese punto, el remate desde ese punto tenía una probabilidad de entrar del 65%. O sea, era gol más veces de lo que no era gol. Flamengo no tuvo muchas opciones peligrosas en el primer tiempo. Entonces, pues Millonarios a través de este juego generó mucho peligro ofensivo y fue muy superior generando esa peligrosidad ofensiva. Sí, y profe Lucas, para ahorita pasar al segundo tiempo, pero se vio, y vuelvo a la percepción, se vio cómo la intención de Flamengo en el primer tiempo era tratar de jugar un partido un poquito más alto. Esa llegada a los 2 minutos le pudo haber cambiado seguramente la situación al juego. Pero poco a poco Millonarios lo fue sacando y creo que fue el primer objetivo que cumplió, irlo sacando y Flamengo realmente terminó comprimido o por lo menos muy cerca al área de su arquero Rossi, que no es fácil ante un equipo brasileño, así hablemos de la altura de Bogotá, que es una altura importante, pero no es una altura como la de Potosí o como la de Cerro de Pasco o como la del Alto, donde tuvo que jugar Medellín Copa Sudamericana. Sí, sin duda, sin duda. Millonarios es un equipo que juega bien y ya llevan mucho tiempo con Gamero. Y este factor suerte en el fútbol siempre, siempre va a estar presente, ¿no? Lucho hablaba ahora de esa acción. Es un remate que tiene 65% de probabilidades de gol. Altísimo. La mayoría de las veces, evidentemente, termina en gol. Y creo que un par de minutos después, Montero saca una también debajo del arco. Son las 2 que yo recuerdo de Flamengo, que son muy, muy claras. Si una de estas 2 entra, el partido es otro, pero Millonarios lo supo aguantar y después con su juego y con la calidad de jugadores que tiene, fue llevándolos a ellos a campo contrario y fue capaz de hacer el partido que quería hacer. Y lo que mencionábamos antes, ¿no? Sobre todo el momento de perder el balón, los jugadores de banda ayudaban a tapar esos espacios, entonces era difícil volver a encontrar a Millonarios mal parados. Sí, hubo un momento en el que Pedro, Delantero. el centrodelantero, se tira atrás. Sí. Y ahí me parece que lo que hizo el central Paz fue espectacular. Lo persiguió, lo siguió,
lo acosó, lo asedió. Fue un trabajo muy bueno del juvenil. Y no solo del juvenil y de Juan Pablo Vargas, sino que Millonarios aprovechó. Flamengo tenía jugadores de características, sobre todo que tendían a jugar, sobre todo en esa zona central del campo, de Arrascaeta. Claro, él los llama. Él los llama, exacto. Entonces, el trabajo de los mediocentros, de los dos mediocentros, de los dos centrales, de esos 4 jugadores de Millonarios era fundamental, y el rendimiento, digamos, alto a lo largo del partido era fundamental para evitar que Flamengo le generara mucho peligro. Que fue muy bueno, digamos, tuvieron un error puntual que fue la salida del gol, la expulsión de Larry Vázquez, pero el resto del partido, incluso en el segundo tiempo cuando Macalister Silva, digamos que cogió esa posición de medio centro, fue muy bueno porque esa zona del campo es donde más peligro genera Flamengo, por las características de sus jugadores, porque de Arrascaeta, digamos que es el jugador más importante de ese equipo, genera peligro en esa zona del campo, porque Pedro tiende a bajar y generar peligro en esa zona del campo, los extremos también tienden a no ser muy profundos, sino cerrarse un poquito y generar peligro en esa zona del campo. Entonces, esos 4 jugadores, digamos que fueron fundamentales para el desarrollo del partido, y después, como vemos en esta imagen, Macalister Silva ocupó, digamos, esa posición después de la expulsión. Pero frénemela ahí un momentico, porque, claro, uno se queda con el hombre de menos, con el que Millonarios tiene que encarar gran parte del segundo tiempo. A esa altura Millonarios ni hacía sufrir el partido a Flamengo, pero tampoco lo sufría. El partido se puso plano, porque en el primer tiempo me parece que Millonarios sí hace sufrir a Flamengo. Y antes de la modificación obligada, que ya nos va a explicar Lucho, profe, Tite hace un cambio que para mí fue vital, y fue el ingreso de Alan y la salida de Igor. Y Alan en la mitad de la cancha no solamente le dio más músculo, me parece, a Flamengo, sino que también fue un jugador que se sumó más y mejor al ataque. Y creo que Arrascaeta tuvo un respaldo. Esas lecturas que muchas veces ustedes hacen del juego, porque claro, ustedes planifican, profe, y vale la pena de pronto tocar eso. Y no sé cuántos técnicos sean capaces en las dos, en la planificación previa, pero también ¿cómo le llamamos eso? Bueno, ser capaces también dentro de un mismo partido de cambiar las cosas o modificar algunas pequeñas cosas para que el partido sea distinto, que fue el ingreso de Alan, que creo yo, profe, le quitó un poquito el ímpetu a Millonarios y en la mitad de la cancha equiparó las situaciones de juego. Sin duda, sin duda. Tite es un excelente entrenador, ¿no? Tiene una trayectoria muy grande, mucho conocimiento y sin duda mucha experiencia. Y ese es el trabajo del entrenador. De cuando nosotros, no sé cómo trabajan todos los entrenadores, pero cuando nosotros empezamos a preparar un partido y los chicos salen al calentamiento, yo personalmente me siento siempre con mi cuerpo técnico y digo, listo, si le pasa algo lateral derecho, ¿qué hacemos? Si tienes lateral por lateral, es lateral por lateral. Después va, si le pasa algo al central, ¿qué hacemos? Pero muchas veces no tienes posiciones directas, entonces tienes que pensar quién puede entrar en esa situación que te cambie algo. Entonces yo muchas veces, usando por ejemplo mediocentros de laterales, listo, si le pasa esto al mediocentro, ¿qué hacemos? No, metemos al que está de lateral de mediocentro y metemos al lateral que lo vamos a pasar ahora a campo contrario. Entonces haces ese ejercicio desde tu perspectiva y después lo haces con el equipo contrario. Si ellos se quedan con 10, ¿qué hacemos? Exacto. Si ellos nos meten al segundo punta, ¿qué hacemos? Porque están jugando 4-2-3-1, pasan a un 4-4-2, ¿qué hacemos? Entonces tú por lo menos aumentas la probabilidad de que durante el partido, cuando estás en una situación de máximo estrés, sobre todo cuando puede ser que estás sufriendo en un partido, lo estás perdiendo o se te vienen encima, las pulsaciones se te aceleran y no ves las cosas con claridad. Le pasa a cualquier ser humano. Entonces, por eso es fundamental uno intentar prepararlo con anticipación y entonces ya la probabilidad de que se te ocurra una buena idea es muchísimo más alta. Y lo otro también, tener un buen staff con el que puedas confiar y al que le puedas consultar cosas y no creer que tú como entrenador puedes hacerlo todo. Sí, por ejemplo, Reinaldo Rueda siempre me pareció un hombre que planificaba bien los partidos. Y si le salía como lo planificaba, perfecto. Si se le iba por otro lado, chao, se nublaba. Diferente a Bolillo. El planteamiento de Bolillo siempre era el mismo. Pero él dentro de los partidos veía de pronto cosas que servían para cambiar el ritmo del juego. Sobre todo si era desde el punto de vista defensivo. Y esto que habla Lucas, digamos, de tener las variantes y las opciones en la mesa es algo que también se adapta un poquito de otros deportes, sobre todo los estadounidenses. Si usted ve un partido de básquet, Juan, ve que las jugadas o las de fútbol americano, ve que las jugadas ya están casi que preestablecidas. Entonces, de acuerdo a lo que plantee el otro equipo, usted la cambia de acuerdo en eso. Entonces, los jugadores ya tienen en su cabeza, vea, si el otro equipo hace un marcaje de esta forma, si otro equipo hace un marcaje de esta forma, hacemos esta estrategia. O sea, siempre tener como esa flexibilidad de estrategia
tener una, claro, como estrategia global, pero los otros deportes, sobre todo pues el baloncesto, el fútbol americano, son deportes que nos enseñan a tener esa flexibilidad táctica y a enseñarles quizás a los jugadores a tener varias opciones en la cabeza, porque pues uno no juega solo, sino juega Claro. con un rival que hace ciertas cosas y a partir de eso pues uno tiene que como jugador, como entrenador, crear ciertas ventajas. Y vemos los cambios, digamos, que hizo Gamero en este partido, porque a partir de esa situación, circunstancia que le pasó, que fue la expulsión de... Claro, que hace parte de la lista de imponderables de las que hablaba Lucas. Te quedas con uno más, te quedas con uno menos. Exacto. No puede ser excusa para que tu equipo se desborone, se rompa. Claro, quieres uno menos, es muy posible que el rival te pueda superar, pero que el equipo se vea bien, que fue lo que le pasó a Millonarios en el segundo tiempo. Exacto, y lo que hizo Gamero incluso no fue hacer un cambio de primerazo, sino lo que mantuvo, digamos, un poquito los jugadores que tenían y estaban en buen rendimiento, y movió un poquito a Macalister Silva, como vemos en la imagen, a ocupar esa posición de medio centro y hacer casi un 4-2-3. Al principio con Jordana por izquierda, y con Cataño por derecha. Cuando hizo los cambios en el minuto 75, lo que hizo fue refrescar un poquito esos jugadores de banda y con Ruiz y Emerson Rivaldo tener jugadores de más recorrido, que le pudieran hacer, digamos, completar el 4 acá, porque tanto Jordana como Cataño, digamos que ya tenían un desgaste físico. Entonces, lo que él hizo para poder seguir y mantener la doble línea de 4 que Lucas nos explicaba al principio, cómo fue de difícil de superar para Flamengo, fue refrescar esas zonas, aprovechar la polivalencia táctica de Macalister Silva, que entiende muy bien que puede jugar de medio centro, que puede jugar de extremo por izquierda, de media punta, incluso de delantero ha jugado en algunos partidos, aprovechar esa polivalencia táctica y crear la doble línea de 4 en defensa y en ataque un 4-2-3. Bueno, profe, yo sé que esto le va a causar un poquito de risa porque hace parte de esas cosas que ustedes, que muchas veces nosotros manejamos de una manera conveniente. Entra Emerson Rivaldo, entra Daniel Ruiz. Siguiente jugada, Emerson Rivaldo se acuerda que tiene nombres brasileños, rompe cinturas. Y Daniel Ruiz con pierna derecha la manda al fondo. Y inmediatamente el titular de la prensa de todos nosotros es: los cambios, qué bien los hizo, cómo funcionaron los cambios. Sí, si no la meten ellos, de pronto el titular es otro y si pierde Millonarios. Pero, profe, ya desde el análisis, ¿por qué esos cambios? ¿Por qué esa decisión cree usted, desde afuera, sin estar en el staff, sin hablarlo ahí, funcionaron para Millonarios? Creo que Gamero aquí es supremamente inteligente con esos cambios que hace, sobre todo metiendo a David en la mitad, porque metiendo a David Silva como mediocentro, el juego, cuando tenga el balón, va a seguir construyendo juego. Y seguramente para Gamero, por lo que vimos, era muy importante no quedar expuesto ante Flamengo, no era suficiente quedar con los 4 de atrás y los 2 mediocentros, sino que los 2 jugadores de banda llegaran a tapar esas salidas, esos laterales por fuera y mantener esas 2 líneas de 4. Pero cuando tuvieran el balón, pudiesen llegar a campo contrario con ganas de marcar, no simplemente llegar a quemar tiempo, sobre todo cuando el partido lo están perdiendo en ese momento 0-1. Y claro, aquí este chico Rivaldo, esas son sus características. Ese chico es muy bueno en las situaciones de 1 contra 1. Entonces, seguramente, conociendo a Gamero, su plan pasa por, si tenemos el balón, démosela larga a Emerson Rivaldo, que él supere 1 contra 1, y vamos a meter por el otro lado a Daniel Ruiz y le vamos a pedir una cosa. Cuando Emerson Rivaldo tenga el balón, tú tienes que llegar al área como segundo punta, porque el balón te va a caer ahí. Pues no lo he hablado con Gamero, pero seguramente que algo parecido habrá pasado por su cabeza y esas situaciones sí van a pasar. Ahora, que la prensa saque el titular diciendo que los cambios funcionaron y alabando al entrenador es espectacular, porque en este caso termina en gol. Pero seguramente que ocasiones de esas sí van a pasar y simplemente necesitamos ese poquitín de suerte para que terminen en gol. Total, sí, pero es así, ¿no? Los cambios, mire, y por eso yo quería llevar al profe Lucas a eso. Los cambios generalmente se hacen con un objetivo. A veces Claro. sale, otras veces no. Otras veces no. Bueno, ahora, profe, también a veces se hacen unos cambios que uno dice, ¿de dónde salen los cambios? Y creo que usted lo explica desde el tema de la emoción abajo, ¿no? El estar con la cabeza caliente, el tomar decisiones, porque muy seguramente a usted le pudo haber pasado alguna vez que usted hizo un cambio, una modificación y dijo, no era esa, o, no, o nunca le pasó. 100%, pero de esto se trata y ojalá que las preguntas en ruedas de prensa fueran hacia eso, en lugar de criticar como con corazón de hincha, sino fueran a De acuerdo. intentar entender cuál es la lógica del entrenador.
Entonces, en este caso, ¿cuál es la lógica de meter a Emerson Rivaldo por derecha y a Noel Ruiz por izquierda? Yo acabo de explicar una hipótesis, no la puedo confirmar hasta no hablar con Alberto Gamero, pero es una hipótesis que tiene lógica pensando en las características de los jugadores. Similar ahora que hablemos con el partido de Junior, ¿no? Si tienes un jugador que es tan bueno en situaciones de uno contra uno por derecha, pídele a los del otro lado, lateral izquierdo, Fuentes o extremo por izquierda, que aparezcan como segundo punta porque el balón va a caer ahí. Entonces, cuando se genera un cambio, lógicamente yo como entrenador tengo una lógica, siempre lo consulto con mis asistentes para precisamente que las emociones no me jueguen una mala pasada y después los evalúo. Y muchas veces pienso que esto más esto me va a dar esto en el partido, pues resulta que este que entra es un ser humano Ujú. y entró nervioso, entró, durmió mal o simplemente tiene un mal día. Entonces esto más esto no es esto, sino al revés. Esto te quita lo que estaba y el equipo viene abajo y Claro. después solamente puedes evaluarlo después de que pasan las cosas. Eso de acordarse que son seres humanos es vital. Bueno, por ejemplo, yo no me acordaba de Junior. Vamos a hablar de Vamos Junior. a Estaba hablar de emocionado con lo Junior. de Millonarios. Pero lo de Junior también emociona y mucho. Sobre todo, Lucho y profe, porque fue un Junior que para mí se impuso desde su idea de juego. Para mí fue un Junior que, porque a veces se gana por casualidad, se gana, pero yo creo que el partido que planificó Arturo Reyes le salió muy parecido y en la cancha lo terminó ganando más allá de ese único error que se tuvo en la primera parte donde llega el descuento de Botafogo. Y con Lucas y contigo, Juan, hemos hablado muchas veces de cómo los goles esperados nos ayuda a ver si realmente el rendimiento del partido va acorde al resultado. Porque muchas veces, como tú decías, puede haber tres opciones, tres remates, tres goles con muy poco peligro y no nos cuenta bien la historia del partido. Los goles esperados, que nos ayuda a medir la calidad de las acciones de gol, nos cuentan que en este partido Junior generó 2.48 por solo 0.73 del Botafogo. Debió ganar por casi 2 goles de diferencia, como nos cuentan los goles esperados, que fue lo que hizo. Entonces fue un partido de acuerdo a las probabilidades. El resultado fue muy de acuerdo al rendimiento, porque miramos por ejemplo solo los remates y Botafogo tuvo 20 por 8 del Junior, pero ¿dónde y qué tan peligrosos fueron esos remates del Botafogo? De los 20 remates del Botafogo, solamente 5 fueron de dentro del área. ¿Qué hizo Junior también, sobre todo en fase defensiva a lo largo del partido? Fue, y como vemos en esta imagen, Junior jugó en formación inicial, por así decirlo, 1-4-2-3-1, pero la importancia para mí, Juan, del estilo del Junior fue sobre todo Didier Moreno y Víctor Cantillo. Didier Moreno muchas veces se metía entre los centrales un poquito más adelante y daba mucho, generaba superioridad numérica en esa zona, la zona 14, digamos, la zona de remates, y no permitía un poquito que Botafogo entrara. Por eso es que Botafogo terminó recurriendo 15 de los 20 remates a remates de media distancia, y Arturo Reyes, quizás sin conocer un poquito la estrategia, pues entendió que tiene un arquero muy bueno, con una alta cantidad de porcentaje de paradas, prefirió que sus dos centrales, buenos en los duelos individuales y quizás en los rechazos de balones cruzados, y Didier Moreno, su mediocentro defensivo, evitaran que Botafogo penetrara esa zona central y le tocara buscar o remates de media distancia o balones cruzados, que era donde las características de los jugadores le daban mucha ventaja, no solo numérica, sino también socioafectiva. Y ¿cuál es la otra ventaja? A mí se me olvida. La socioafectiva, La que habla numérica, de la calidad de los jugadores. Cualitativa. 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 Para eso Entonces, tenemos, ¿verdad? para Está eso profe. tenemos, vea. La ventaja cualitativa le daba esa ventaja cualitativa en defensa porque sus jugadores eran muy fuertes en ese ataque que obligó que hiciera Botafogo. Profe, a mí me emociona mucho ver cómo los equipos evolucionan en sus formas, ¿cierto? Yo entiendo que un equipo debe tener un modelo, un patrón, pero ya usted nos lo ha explicado aquí varias veces, los equipos tienen que ser versátiles y entender las situaciones y los contextos, el rival cuál es, dónde estamos jugando, qué nos estamos jugando. Y yo vi al Junior en Río de Janeiro ser un equipo, caminar por el lado de lo que están tratando de construir en este 2024, teniendo a Cantillo como base, ser un equipo de elaboración, de tenencia de pelota, más allá de que los goles no llegaron así, pero no olvidarse de eso que el año pasado los hizo fuertes, que fue precisamente el contraataque, la transición veloz de defensa-ataque, aprovechando jugadores como Caicedo y Enamorado. Lo vio de la misma manera, un equipo versátil, capaz de hacerlo del 2023, pero teniendo un modelo distinto en el 2024. Sin duda, sin duda. Junior es un equipo que tiene
no sé si la mejor nómina del país, pero está país cerca, entre las tres mejores, y eso le da mucha variabilidad al entrenador para elegir lo que quiera plantear. A mí, por ejemplo, me llamó particularmente la atención la elección de los dos mediocentros, ya me pintaba un mapa de lo que seguramente sería el desarrollo del partido. Como lo dice Juan Manuel Lillo, ¿no? Dime qué mediocentro tienes y te diré cómo juegas. Muchas veces cuando ellos tienen a Homer Martínez y parten más de ese 1-4-3-3, que lo han hecho algunas veces, el juego del equipo es mucho más a tener el balón, a construir de una forma lenta, a meter al equipo en campo contrario. En este caso, con estos dos mediocentros y teniendo sobre todo a Jimmy Chará de media punta, teniendo enamorado de extremo por derecha y Carlos Vaca, seguramente que la intención iba a ser esa. Y los datos, creo que Lucho los tiene por ahí, que nos los comparta, después nos corroboran exactamente eh, cómo se da el desarrollo de este partido. Porque Junior que es un equipo que normalmente en la Liga Colombiana casi siempre tiene el balón más que sus rivales, casi siempre hacen más pases que sus rivales por partido. En este caso genera una expectativa de gol, casi 2 goles por encima de lo que generó Botafogo, pero hizo muchos menos pases. Y la calidad de sus remates, creo que solamente hizo 3 remates a puerta, si no estoy mal, pero la calidad de esos remates por encontrar esas situaciones de ventaja en situaciones de contra, aprovechando enamorado y aprovechando que no solamente enamorado iba a superar, como lo decíamos en el partido de Millonarios, iba a superar por derecha, sino que los jugadores que venían desde atrás o en carril lateral izquierdo iban a llegar al área, estas ocasiones se van a poder aprovechar. Entonces, bonito ver que en este caso este equipo ha podido adaptarse a tener diferentes alternativas sin renunciar a su idea inicial, porque es un equipo que le gusta tener el balón. Ahora será bonito ver qué va a pasar en el siguiente partido cuando jueguen de local y cómo lo van a adaptar, en donde ellos ahora tengan que venir y imponer sus condiciones. Y a mí me llamó mucho la atención, Juan, también la función de Gabriel Fuentes en posesión. Qué jugadora. Qué jugador. Y Juan, Ahí acá, hay un lindo reto para Lorenzo, porque efectivamente a Mojica le fue muy bien contra España y contra Rumania, porque Borja fue la figura en los últimos partidos de la eliminatoria, porque Machado, que ya volvió este fin de semana a jugar con su equipo en Francia, pues ha sido el jugador con el que más se ha repetido en esa zona, pero Fuentes es un jugador distinto. es un jugador distinto que además no solo llega bien al ataque como lateral, sino tiene esa característica de también puede cerrarse y jugar por el centro y dar pases inteligentes. Lo vimos O llegar a gol. O llegar a gol, exacto. Y lo vimos, por ejemplo, en el tercer gol, más que el gol que marcó, sino la asistencia que dio, como Fuentes incluso hace el movimiento hacia adentro, Ceballos hace el movimiento hacia afuera, perdón, no tenemos la imagen. Ya la vamos a tener ahí. Ya vamos a Pónchenla tener, ahí, porfa. ya vamos a tener la imagen Del iPad. del iPad. Ahí está. Como Fuentes hace el movimiento hacia adentro, Ceballos hace el movimiento hacia afuera y Didier Moreno, que jugó un poquito más retrasado, hace el movimiento hacia abajo. Y entonces pues los dos mediocentros acaban siendo en ese momento Cantillo y Gabriel Fuentes, que son dos jugadores con un pase mucho más dúctil que Didier Moreno. Este movimiento a lo largo del partido lo hizo en varias posesiones, le permitió a Junior, digamos, tener esos pases más peligrosos al ataque y poner a sus jugadores de ataque en ventaja. Tanto Gabriel Fuentes como Víctor Cantillo en su defecto tienen un pase largo, un pase peligroso muy, muy bueno y le daban esos balones en ventaja o a Enamorado, o a Caicedo, o a Chará, o a Vaca, que son jugadores que aparte de la velocidad tienen una inteligencia táctica en sus movimientos. Vaca que jugó tanto tiempo en Europa y acá lo criticamos al principio por, digamos, no hacer gol o por no... Pero entra mucho en el juego. Pero no solo entra mucho en el juego, Juan, sino tiene unos movimientos muy inteligentes. Se le nota, digamos, el conocer el fútbol un poquito más allá porque hace unos movimientos, arrastra a los jugadores, unos desmarques tanto de apoyo como de ruptura, que no tiene casi ningún otro delantero en el fútbol colombiano. Entonces genera muchas ventajas con sus movimientos. Que los tenía en su momento Aristizábal y regañaban a Pacho Maturana por hablar bien de él sin pelota. Exacto, pero Ibaka es un jugador que tiene esos movimientos, genera muchas oportunidades de peligro, siempre tiene su expectativa de gol muy alta y tuvo momentos donde no hace muchos goles, donde sobre todo cuando llegó no tenía, digamos, su racha goleadora, pero ahora que la tiene de vuelta vamos a volver a hablar bien de él, sobre todo porque es un jugador muy inteligente en sus movimientos tácticos. Profe, para cualquier entrenador tener un futbolista, como lo explica Lucho en Vaca, pero también lo de Fuentes, no sé si usted le quiera regalar unos segunditos a estos dos futbolistas, porque además Vaca, de todo lo que explica Lucho, que es absolutamente cierto, puede que en el todos contra todos se pierda jugadas de gol increíbles,
pero ya lo vimos apareciendo en finales el año pasado y ya lo vimos apareciendo en el primer partido de la Copa Libertadores. Sin duda, pero Lucho lo decía ahora, simplemente hay que recordar un poquito la trayectoria de Carlos Vaca, ¿no? Creo que es bicampeón de la Europa League, si no estoy mal, Sí. jugó en el Milan, mejor dicho, la trayectoria que tiene él jugando con grandísimos jugadores como compañeros, enfrentando grandísimos oponentes, hacen que, lo que Lucho decía, hacen que Carlos Vaca no sea como muchos jugadores del fútbol profesional colombiano, en donde ellos ven el balón y se acercan al balón porque están pensando en ellos. Carlos Vaca cuando ofrece apoyos, cuando se acerca al balón o cuando se aleja, tiene intenciones. Sus acciones tienen una intencionalidad. Si va para allá por algo. Si va profundo por algo. Si viene a acercarse a un medio centro, lo hace con una intencionalidad colectiva para beneficiar al equipo y no solamente para beneficiarse él. Muchas veces los jugadores, sobre todo los delanteros, son muy anárquicos en sus acciones, en sus movimientos, y ellos simplemente ven que ellos pueden sacar ventaja yendo hacia la izquierda y ofrecen ese apoyo allá sin pensar en las consecuencias que eso pueda tener. Es lo que los entrenadores hablamos de intencionalidades. Yo tengo mi intención clara, yo sé qué es lo que quiero generar con mi intención y voy ajustando mis acciones para cumplir con esa intención. Fuentes es lo mismo. Es un jugador que él reconoce cuando va a campo contrario, sobre todo es un jugador como lo decíamos antes, ¿no? El gol que marca es muy bueno porque es de una situación en donde enamorado parte de una conducción larga con balón y él intuye que el balón puede llegar ahí y ofrece un apoyo de una distancia larga para llegar ahí y estar seguro que él es una opción más en caso de que el balón entre al área. Pero cuando tiene que meterse por dentro y, por ejemplo, hace ese intercambio con Ceballos y baja Didier Moreno a ponerse como central, desde ahí él también sabe cuándo aparecer y lo hace con una intención, con esa intención de aparecer como segundo medio centro, confundir, que esto es muy difícil de hacer, confundir la relación de pares, es decir, el jugador que lo marca él normalmente, que sería el extremo del equipo contrario, cuando él se mete dentro, ¿qué hace? Sobre todo si Brian Ceballos cae fuera. ¿Lo sigue o se queda con Ceballos? Evidentemente, si lo sigue, Ceballos queda solo, pero si se queda con Ceballos, él queda solo. Y para eso necesitas jugadores que sean capaces de tener intenciones claras en sus acciones. Bueno, algo más para cerrar porque quiero tocar algo que no sé si vieron en redes sociales, cortico, porque ya nos hemos ido alargando, pero cortico algo que vi en redes sociales. No, no, Juan, creo que es pues muy agradable porque hablamos bien de Vaca, no solo porque hizo 2 goles, y creo que acá lo que estamos tratando de hacer en este programa es no solo evaluar el resultado, que son los goles que marcó, sino el rendimiento. Y el rendimiento de Vaca, del Junior, más allá de su buen resultado, fue muy positivo. Entonces, que nos quedemos un poquito con el rendimiento, más allá del resultado, y enaltecer y resaltar ese muy buen rendimiento, en este caso de Vaca y de Fuentes, por sus movimientos más allá del resultado final, que fueron esos goles y esas asistencias. Bueno, Lucho, si quiere puede ir porque esto es con el profe. Listo, sí, señor. No, pero profe, solo para cerrar, no sé si lo vio en redes, este fin de semana se movió mucho en redes. ¿Cómo es que se llama eso? Fue... Tendencia. Tendencia. Unas imágenes del Manchester City en el calentamiento previo a un partido, donde no se hace el calentamiento normal, la entrada en calor, como lo quieran llamar, sino se hizo una activación con los 4 del fondo, con acciones de partido. Era un partido donde seguramente Guardiola pensaba, vamos a jugar alto, nos van a tratar de tirar la pelota a la espalda, y el calentamiento de los cuatro defensores era hacia adelante, tire atrás, uno quiebre, salte, o sea, eran acciones de juego. Después salió otro video que eso ya lo hacía Arteta desde el 2020, o sea, no debe ser algo nuevo. ¿Qué piensa usted de esa manera de calentar un partido, no de trabajar en la semana, sino de calentar previo a un juego? Sí, la verdad es bastante común. A mí me llama la atención es que sea tendencia ahora en De acuerdo, 2024, de acuerdo. porque el calentamiento, hay que entender cuál es el propósito del calentamiento. Y si nosotros entendemos que los seres humanos que juegan tienen un cerebro y que ese cerebro es el que toma decisiones para que eventualmente el resto del cuerpo las ejecute, entonces hay que calentar también ese cerebro. No solamente hay que calentar los músculos y hacer que aumente la frecuencia cardíaca y la temperatura,
etcétera. Hay que hacer que el cerebro se prepare para lo que va a enfrentar. Entonces, en España, yo trabajé muchos años allá en fútbol formativo y es muy común. Tú empiezas con unos rondos, un juego de posición y después coges a los cuatro de atrás, a veces les metes un delantero y haces eso mismo, les tiras balones allá para que ellos se adapten un poco al contexto, no se adapten, se preparen para el contexto que van a enfrentar. Entonces, es perfectamente normal, pero bueno, eso permite que las redes sociales ahora hagan que la gente vea cosas que normalmente no se ven y entonces parece que... Pero acá no es tan Sí. normal, ¿o sí? Acá en Sudamérica no, por lo menos en Colombia no. Yo no lo había visto, profe, la verdad. Claro que es que eso no se lo muestra a uno en una transmisión, eso tiene que estar En el en estadio. el estadio. No lo he visto mucho, yo tampoco lo he visto mucho, no sé por qué. A mí me gusta siempre hacer situaciones reales de juego justo antes de entrar, por lo que acabo de explicar. Hay que preparar el cerebro de los jugadores. Decimos, no, es que entraron dormidos. Y claro, entraron dormidos, quiere decir que el cerebro no estaba listo para competir, pero tú como entrenador, ¿cómo los ayudaste? Saltando vallas o haciendo sprints, así el cerebro no se prepara para competir. Bueno, ahí está. No, valía la pena tocarlo. Sí, todo con un propósito, un poquito. Claro, ahora, lo que dice el profe, inmediatamente salió otra imagen diciendo, ya lo hacía Arteta en el año 2020. Profe, muchísimas gracias. Hoy nos fuimos un poquito más largos, pero valía la pena por lo que hicieron los dos equipos colombianos en el torneo internacional, esperando que esta semana, esto lo estamos grabando antes de de los segundos partidos, sigan así los de la Copa Libertadores y mejoren los de la Copa Sudamericana. Sí, ojalá que así sea porque nos genera mucha ilusión a todos los colombianos. Chao, chao. Chao, chao. Ojalá, Juan. Bolívar y Universitario, dos rivales difíciles, sobre todo Bolívar, el equipo boliviano con más goles, más posesión, no solo es bueno por la altura, sino es buen equipo. Entonces vamos a ver qué hace Millonarios y seguramente lo analizaremos la próxima semana. A ustedes muchísimas gracias por estar así con nosotros, estar siempre con nosotros aquí en Tácticas, el programa de AS Colombia, donde no hablamos de fútbol, hablamos del juego. Un abrazo.